Bien. Entonces, la clase pasada, a ver si tengo acá los documentos. La clase pasada habíamos hablado un poco del modelo de gas ideal. Habíamos hablado bien bueno, de la unidad de masa atómica, que la usamos para muchas cosas, el número de Avogadro. Habíamos definido que era la masa molar, que era la suma de todas las masas atómicas en un gas. Estamos siempre trabajando en gases. La pantalla se ve ahí. No, no se está viendo. Ahí justo se había visto, pero Ah, ahora sí. sí, ahora sí. Ahí va. Y entonces la clase pasada estuvimos hablando un poquito los comienzos de lo que sería para después llegar al modelo de gas ideal. Entonces en un gas vamos a tener un conjunto de átomos que van a formar moléculas y definimos la masa molecular de cierta sustancia como la suma de las masas de todos los átomos. ¿Ah? Esa era la masa molar. Entonces, bueno, si hicimos un ejemplo, el de la masa molecular del dióxido de carbono, la masa molecular sería entonces la suma de la masa atómica eh, del carbón con el oxígeno. ¿Sí? Bueno, hicimos un par de ejercicios que eran más o menos parecidos. Definimos bien lo que era presión, que era fuerza sobre unidad de superficie. Y entonces para hoy nos queda terminar con todo este tema, que era con el tema de gas ideal. Entonces, nosotros lo que vimos la clase pasada era que las presiones y los volúmenes y las temperaturas estaban relacionados, se relacionaban eh, mediante algo. Una ecuación de estado, más allá de que sea de gas ideal o no, una ecuación de estado lo que hace es relacionar las variables termodinámicas. ¿No? Entonces, vamos a definir eso. Una ecuación de estado me relaciona las variables termodinámicas. ¿Y cuáles son las variables termodinámicas? Son las variables que yo puedo escribir, por ejemplo, un gas. ¿Cuáles serán las variables? Presión, Presión, temperatura, volumen. presión P, que se medía en pascales, temperatura, grados Kelvin y volumen. En metros cúbicos. Y definimos también bueno, lo vamos a definir ahora en realidad, N minúscula, que es el número de moles, cantidad de moles. Bien. Entonces, o sea, el número de moles va a estar relacionado con la masa. Entonces, es como que yo acá pongo la masa en realidad. Las variables. Bien. Entonces, y otra cosa que habíamos dicho era que la presión, hay que tener cuidado porque a veces definimos la presión manométrica, que era la diferencia de presiones. Por ejemplo, yo tengo una puerta y el cuarto está a la presión atmosférica y en el exterior, digamos, hay vacío, por ejemplo, la presión es la diferencia de presiones. La presión con la que yo trabajo, con la que me sirve trabajar, es la diferencia de presiones. Pero acá, en este caso, es la absoluta. Como hablamos de ecuación de estado, es la absoluta. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una caldera,
está con agua hirviendo. Lo que está pasando es que al aumentar temperatura, va a cambiar la presión del agua. Ahora vamos a ver cómo cambia. Cambia la presión, cambia el volumen. ¿Tá? Lo que no cambia es el número de... En un principio no cambiaría el número de moles. Pero estas dos variables cambian. ¿Tá? Entonces hay una ecuación que nos dice cómo varía eso. Y vamos medio que a construirla ahora, digo medio que a construirla porque no es una demostración de la ecuación de estado para gas ideal, pero es para que tengan una idea de dónde sale. Entonces, supongamos que tenemos un tanque, que es la figura de acá, eh, que tiene una cierta cantidad de sustancia adentro. ¿Tá? Hay una cantidad de sustancia, o una masa total M y un volumen B. Yo a este tanque le puedo aumentar la temperatura, ¿tá? Le puedo aumentar la masa que tiene, es decir, le agrego partículas, entonces le puedo aumentar la masa. Puedo, digamos, medir la presión, ¿tá? Es un medidor de presión. Y tengo un pistón, este pistón se mueve hacia arriba o hacia abajo, y lo que hace es cambiar el volumen. ¿Tá? Entonces, yo con este tanque de cierto gas puedo variar las variables. Entonces yo ahora me pregunto, ¿qué pasa si yo dejo la presión, la temperatura constante y digamos que disminuyo o aumento el volumen? Vamos a poner que disminuyo. ¿No? Yo dejo la temperatura y la presión a un nivel constante. ¿Tá? O sea, esto no varía. Pero disminuyo el volumen, es decir, muevo el pistón hacia arriba. El pistón que está acá, lo tengo en gas inicial, acá tengo tengo gas. Bien. ¿Qué pasa entonces si yo sé esto? ¿Qué es lo que cambia? Te cambia la presión también. Estoy dejando la presión de temperatura constante. Yo puedo hacer cambios en un sistema, por ejemplo, puedo variar la temperatura dejando las otras variables constantes. Eso lo puedo hacer, pero hay algo que se tiene que modificar. Si yo dejo la presión y la temperatura constante, pero cambio el volumen, ¿qué otra variable termodinámica me estaría faltando? El número de moles, la masa. ¿Sí? Recuerden que yo puedo agregar o quitar masa. Si yo puedo agregar gas o quitar gas. Entonces, si yo en un volumen, imaginen que tienen un volumen de gas o algo, y lo aprietan.
es, si ustedes nada más lo aprietan, la presión va a aumentar o va a disminuir. La presión en un principio aumenta, porque están las partículas de gas están como más apretaditas. Ahora, si yo digo que la presión se mantiene constante, es porque yo apreté el volumen, pero a la vez tuve que sacar masa para que la presión se mantenga constante, ¿no? Porque si de lo contrario, si yo no sacaba masa, la presión iba a aumentar disparatadamente. Entonces yo, al disminuir el volumen, tuve que, sí o sí, disminuir el N. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ah, Sí, sí. si yo aprieto algo mucho, obviamente la presión va a aumentar. Si yo digo que dejo la presión constante, es porque estoy sacando masa, para que eso no pase. Entonces decimos que el volumen es proporcional a el número de moles o a la masa en sí. ¿Ah? Es proporcional. Si yo aumento el volumen, dejando la presión, la temperatura constante, tengo que aumentar el número de moles. ¿Ah? Si yo aumento el volumen y la presión se queda igual, quiere decir que las partículas están igualmente pegadas, digamos. El espacio entre ellas no varió, entonces tuve que agregar más partículas. ¿Ah? Bien. Entonces ya sé algo, ¿no? Ya sé que el volumen es proporcional a n. Vamos a ver qué pasa con las demás variables. Bien. Entonces, ahora vamos a dejar las partículas y la temperatura constante. Si yo varío el volumen, ¿cómo cambia la presión? Está relacionado a lo que decíamos recién. Ahora, digamos, yo no agrego ni saco masa. Eso queda igual. Y la temperatura también. Si yo, un gas, lo descomprimo, ¿no? Yo aumento el volumen. ¿La presión va a disminuir o va a aumentar? Y si vos sacás volumen, la presión aumenta, se me fuerza. Si yo saco volumen, hay un gas que está. Vamos a hacer un dibujito. No, si vos sacás volumen, disminuye la presión. Ahí está. Disminuye. Es por lo que decíamos recién. Acá, no, acá la dejamos constante, entonces agregábamos masa. Pero si yo ahora tengo esta situación inicial, por ejemplo. Pero si vos sacás volumen, no queda más apretada las moléculas, digamos. Si yo aumento volumen, lo aumento. Ah, yo que se sacaba. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo disminuyo, digamos, en esta situación de acá, tal como está acá, sí, si este es el inicio, este es el fin, acá sí la presión aumenta. Pero si yo hago. Bueno, si yo hago este proceso de disminuir, de aumentar el volumen, aumento B, eh, entonces la presión disminuye. ¿Ah? Entonces, el volumen va a ser proporcional a cuánto?
¿no? Presión. A la presión, tiene que ser tipo al revés, ¿no? Si yo aumento el volumen, la presión tiene que disminuir. Es una relación de proporcionalidad inversa. Ahora sería el revés. Ahí va, no sobre P, ¿no? Bien. Entonces ya ahora tengo una relación y dos relaciones. Ahora quiero ver cómo varía la presión con la temperatura. Este es más difícil de ver, capaz. Entonces, por ahora tenemos el volumen es proporcional a N, proporcional a 1 sobre T. Bien. Ahora, varío la presión dejando todo lo demás constante menos la temperatura. Entonces dejo el volumen y el número de moles constante. Quiero ver cómo varía la temperatura. ¿Ah? Entonces, en un principio yo tengo partículas que están sometidas en el volumen y vamos a decir que aumenta la presión. En el mismo volumen, ¿no? El volumen no varía. Entonces las partículas van a estar, moviéndose para todos lados, van a chocar entre sí. Esos son flechitas, ¿está? Es decir, que se están moviendo entre ellas y chocan. Bien, ¿qué va a pasar con la temperatura? Entonces las partículas, al estar con un mayor movimiento, a chocar mucho más, va a aumentar la temperatura. Esto capaz que es menos visual que los anteriores, pero la presión va a ser proporcional a la temperatura. ¿Está? Bien. Entonces ahora tenemos tres ecuaciones básicamente de proporcionalidad y queremos ver cómo juntarlas todas en una sola ecuación de estado. ¿Está? Entonces, dijimos que B es proporcional a N. Entonces vamos a decir que es una constante, que llamo R, en principio vamos a poner una constante, un número, multiplicado por N. Y también es proporcional al inverso de la presión. Así que divido P. ¿Ah? Y también sé que la presión va a ser proporcional a la temperatura. Por acá. Bien.
Entonces yo de acá, de la ecuación esta que tengo aquí, puedo decir que la presión por el volumen es igual a una constante por N, y dijimos que la presión es proporcional a T. Entonces también esto va multiplicado por la temperatura. Porque si dejo el volumen y N constante, volumen y N constante, entonces la presión va a ser igual a un número por la temperatura. ¿Tá? Entonces, esto que está acá es como la base de la ecuación de estado de gas ideal. Falta definir la constante. ¿Cómo se puede definir la constante? Bueno, vos vas haciendo mediciones, medís la temperatura, los volúmenes, la presión de los gases, vas variando cosas, vas variando las variables, y vas midiendo y vas a encontrar esa relación, vas a encontrar esa constante, porque son valores numéricos. Lo que se halló fue que, entonces, la ecuación de estado de gas ideal va a ser igual a la presión por el volumen, es igual a el número de moles, una constante, por la temperatura. Bien, acá en donde definimos a R, 8.1, constante de los gases, se llama. Bien, ¿tá? Entonces, esta es la ecuación de estado para gas ideal. Gas ideal, ahora no importa bien, esta ecuación de estado no sirve para cualquier tipo de gas, sirve para un gas en ciertas condiciones de temperatura y de presión. Cuando hablamos de gas ideal, estamos asumiendo que son gases para los que siempre se cumple esta ecuación. ¿Tá? Esta ecuación en la vida real no se cumple siempre. ¿Tá? Va a depender de las condiciones. Pero si el gas fuera ideal, se cumpliría siempre. Es simplemente eso. ¿Tá? O sea, esta ecuación ustedes la pueden utilizar siempre que nosotros le digamos conseguir un gas ideal, que va a ser siempre, básicamente, no van a usar otra ecuación. Bien, entonces esta es la ecuación que se tiene que saber, digamos, en esta parte del curso. Otra cosa, vamos a definir eh, el número de moles. O sea, teníamos que la masa total del gas va a ser a igual al número de moles por la masa total del gas va a ser igual al número de moles por la masa molar. ¿Sí? La masa molar la definimos la clase pasada. La masa molar era cuánto pesa un mol de sustancia en kilogramos o gramos. ¿Sí? Para yo agarro un mol de sustancia, quiero saber cuánto pesa. Esa es la masa molar. Si yo a la masa molar, a la masa de un mol, la multiplico por la cantidad de moles, obtengo la masa total del gas. ¿Tá? Entonces, esto lo aclaro porque hay otra forma de expresar la ecuación de gas ideal. Entonces teníamos que la masa total
va a ser igual a n por m. Y también tenemos que la densidad de un gas está definida como la masa total sobre el volumen, ¿sí? Por definición de densidad. Entonces, si tenemos la ecuación de gas ideal, que es esta que está acá, ¿ah? Puedo escribir n de esta manera. ¿Ah? ¿Esto por ahora se entiende? ¿O hay algo que están perdidos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, PB es igual a total sobre M por RT. Entonces, acá lo que hice fue pasar el B dividiendo y esto hacia acá. ¿Está? Dividiendo. O sea, estoy haciendo cuenta nada más. Bien. Y esto es la definición de densidad. Por lo que otra forma de expresar la ecuación de gas ideal sería la densidad es igual a la presión por M sobre RT. Y ojo en no confundir eh, esta letra, que es un error del alfabeto griego con la P. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Nos preguntan el volumen de un recipiente que contiene exactamente un mol de sustancia. A temperatura 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin, y a presión atmosférica. Para que una atmósfera era 1,01513 por espacio pascales. Bien. Quiero saber el volumen de este gas. Ahí tenemos que el N es 1. Hay un mol de sustancia. Acá es simplemente aplicar la ecuación de estado. ¿No? Entonces, despejo B, que sería el volumen,
El volumen serían 5 metros cuadrados. Tengo que hacer la cuenta. A mí me dio 0,02, pero no sé si está bien. 1 dividido. ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue que dijiste? 0,02, pero no sé si se bien. Ahí es 8,31447. 8,31 por una constante que vimos recién acá. Sí, creo que se bien. 8,314472. Acá otro compañero le dio lo mismo, puso ahí en el chat. Ahí va. Dividido, ¿cuánto es? Vamos a ver. Es dividido 1,013 por 10 a la 5. 0,02. Bien. Sí, efectivamente da eso. Sí. Sería, el volumen es 0,02 metros cúbicos. Entonces, este era un ejercicio simple como para saber manipular la ecuación. Ahora vamos a hacer uno un poquito más complicado. Entonces tenemos un tanque vacío de buceo. Vamos a hacer fácilmente un tanque acá. Está hecho de un vidrio y tiene 11 litros de aire. Grados centígrados y a una atmósfera. Entonces acá está el aire, simplemente. Luego se le inyecta es decir, acá está el vacío, ¿no? O sea, está vacío. Está como si estuviera abierto. A temperatura ambiente, a presión de ambiente. Acá está abierto, digamos, el tanque. Abierto. Y acá lo cerramos. O sea, le inyectamos una mayor cantidad y lo cerramos. Bien. Y entonces vamos a tener en el final, la temperatura va a ser 42 grados centígrados y la presión manométrica, sí, manométrica, va a ser de 2,10 pascales. Bien.
Quiero saber qué masa de aire agregamos. Bien. Entonces tenemos que ver. Lo primero es, deberíamos cambiar las unidades acá, ¿no? Entonces, una atmósfera va a ser igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. 21 grados centígrados sería 273 más 21 kelvins. Y 11 litros de aire sería 0.011 metros cúbicos. Ah, para mí. Bien. Entonces yo lo que quiero es la masa final. Agregada. Entonces si llamamos al inicio como la situación 1 y al final como la situación 2, la masa agregada sería M2 menos M1. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a escribir las ecuaciones que sabemos, ¿no? Sabemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Sabemos que la masa total es igual a la cantidad de moles por la masa molecular. Y sabemos que la ecuación que habíamos encontrado recién, que era otra forma de la ecuación de estado, pues en realidad no lo vamos a revisar, así que estamos en ecuaciones con eso. Bien. Y como dato nos da que el aire es una mezcla de gases, es aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Pero su masa molar media, M, es igual a 28,8 por 10 a la menos 3 kilogramos por sobre mol. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuánta masa le agregué? ¿No? Yo tengo las condiciones iniciales del gas, tengo las condiciones finales, el volumen se mantiene constante, así que ya directamente no lo puse. Vamos a poner que el volumen es el mismo que el volumen 1. Entonces, tenemos que ver cómo encontrar el M2 y el M1. ¿Tá? El M1, ¿cómo lo encontramos? Vamos a empezar por ahí. M1 va a ser igual a el número de moles sobre la masa molecular, ¿no? Ahora, yo de acá arriba puedo despejar el número de moles y me quedaría que es esto. Bien. Entonces, análogamente, para el caso
final, yo voy a tener que la masa 2 va a ser igual al número de moles. En el segundo caso, de la masa molecular, que va a ser igual a esto. ¿No? Por lo tanto, esto va a ser N2 menos N1. Acá estoy. Esto es por M, ¿no? O sea, si uso esta ecuación, la masa va a ser N por M. ¿Está? Hasta acá, ¿me siguen? Sí. O sea, yo quiero saber la diferencia de masas y vi que es la diferencia de los N, ¿tá? Del número de moles por M, que M era esta cantidad que está acá. Bien. Así que tengo que hallar individualmente N. Entonces, N1 es igual a D1 sobre D1. Tiene calculadora. Acá escribo la cuenta. Profe, ¿por qué pusiste por M allí? En Porque el, esta acá, en el, no, la otra. de abajo, No, en la expresión por volumen, la presión de, la por de al lado. acá. Eso, sí. Porque acá lo que pasó es esto, ¿no? El N2, es esto. ¿Sí? Ah, está bien. Esto Sí, acá. Entonces, si yo multiplico por M, lo multiplico de ambos lados. Bien. Entonces, vamos a escribir esto numéricamente. Sería la presión, que es presión 1, presión atmosférica, por el volumen, que es 0,011, dividido la temperatura, 294 Kelvin, por 94, por el R, que era ¿no? Bien. Análogamente, podría hacer lo mismo para el N2. No, pero primero vamos a hacer N1. A mí esta cuenta me dio 0,46. Entonces, podemos hacer lo mismo. en- hacerlo
La temperatura es 294 Kelvin, ¿no? 294. Sí. Estoy intentando copiar los dibujitos. No estoy muy bien. Entonces a mí N2 me quedó, N1 digo, 0.46 moles. Y ahora que no, N2, que sería lo mismo, sería la misma cuenta, pero hay que tener cuidado con la presión. ¿Ah? ¿Cuánto es la presión? Acá ya sé que el volumen va a ser el mismo, la constante de gases va a ser la misma, va a ser 8.34, 314, 472, por la temperatura que sería 273 más 42, 315, ¿no? Kelvin, por muchas unidades, por la presión. ¿Cuánto vale la presión en el segundo caso? La manométrica vale esto, ¿no? A mí no me dio resultado de N1, no sé si alguno más probó. Ah, prueben, sí, por las dudas. Al medio es, pero capaz que la red. Eh, Ahí va, a mí me dio 31,51 también. ah, bien. Tengo una pregunta. Sí. Yo no entiendo cómo pasaste de 11 litros a 0,011 metros cúbicos. Sí, creo que yo ahí la erré porque estaba tomando como si fuera agua, me parece. ¿Eh? Gracias por las huevas, se la cuento. Vamos a checar esto. No, claro, sino, o sea, un litro. Ahí va. O sea, de forma genérica, un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. Entonces yo tengo 11 Ah, litros, es 0.011. ¿es una regla eso? Claro, sí, sí. Ah. Bien. Ahora vamos a hacer la cuenta entonces entre todos. Vamos a compartir pantalla. A ver. Bien. Sí, o sea, de litros a metros cúbicos es un litro 0.001 metros cúbicos. Vamos a hacer la cuenta entera ahí. Y N2
A mí me dio 29,41. No sé. Bien. Pero ojo con N2, te digo eso, pero ¿cuánto pusiste de la presión P2? Ah, bueno, Esta es la manométrica. claro. La manométrica era la diferencia de presiones entre afuera y adentro, digamos. A ver, esto lo vemos ahora. Vamos a hacer primero el N1. Sería 1.013 o 0.11. A ver, nomás yo la presión atmosférica. 0.13, está bien, sí. Entonces tenemos 1.013 por 10 a la 5. Eso sería esta parte de acá por 0.011 dividido la constante de gases 8.31442 multiplicado a 294. Ahí me dio, o sea, redondeando 0.46, ¿no? O sea, esta es la presión, esta es el volumen, esto es R, este, digo, N me quedó 0.46. No sé, capaz que le erraron en algún numerito de acá. A mí me había dado lo mismo que los compañeros, pero le puse paréntesis arriba y paréntesis abajo y me dio eso. Ahí va. Sí, sí, a veces te divide mal, si no te hace tipo como si fuera esto así, y te lo multiplica por esto, o cosas así. Póngame los paréntesis. Bien. Entonces dio 0.46. Y ahora quiero saber cuánto vale la presión 2, ¿no? La presión manométrica es la presión 2 menos la presión atmosférica. Más, no, está bien, menos. ¿Ah? Es la diferencia de presiones. Es la presión acá menos la de acá. Esto acuérdense, era por lo que comentamos la clase pasada, por ejemplo, cuando ustedes inflan una rueda, tienen que tener en cuenta la presión manométrica, porque tienen que tener en cuenta la presión que le hace el aire hacia adentro. ¿Tá? Hay una presión hacia afuera, otra hacia adentro. La manométrica es como la neta, ¿tá? Es como si fuera una fuerza, la presión neta. Y esto sabemos que es 2,10 por 10 a 7 pascales. ¿Tá? Entonces, despejando la presión 2, ¿tá? Únicamente cuando estamos usando la ecuación de estado, queremos la presión absoluta, la presión del gas, no la manométrica. Entonces, es simplemente hacer 2,10 por 10 a la 7 más la presión atmosférica, que era esta. Ahí, esta suma me dio este numerito. Bien.
¿Esto se entendió? Siempre si le dice manométrica, ojo, no usen la manométrica, usen la presión absoluta. Hagan el cambio este que hicimos acá. Entonces el N2 va a ser 0.011. Que de hecho vamos a hacer la cuenta, ya que estamos. Es 0.011 dividido esto, o sea, sería 0.011 dividido la constante de los gases, multiplicada la temperatura, que era 315. Y a mí, la presión, esto vamos a hacerlo así, y la presión me había quedado, la presión absoluta, la P2, me había quedado 2.11 por 10 a la 7. Entonces quedó 88.6. Entonces simplemente ahora volvemos a la ecuación que teníamos, que era que la diferencia de masas. Yo lo que estaba buscando era el exceso de masa. ¿Cuánta masa le agregué al tanque? Que en principio estaba vacío, estaba abierto al aire, y luego yo le agregué más aire. Teníamos M2 menos M1 igual a la resta de las N multiplicado por la masa molar media. ¿Sí? Esto es 88.6 menos 0.46 multiplicado al M que me lo da la leche. Bien. Y esta multiplicación a mí me dio 2.54 kilogramos. La diferencia de masas. Bien. De este ejercicio, ¿tienen alguna... se arrancaron en alguna parte? A ver, ¿podés mostrar un poco la última? La última fue esta. ¿Y cómo llegaste al 2,54 kilos? Es la multiplicación esta que está acá arriba. Ah, bien, bien. O sea, el delta M lo defino así. Sí, sí, no, no me había dado cuenta.
Entonces, por último, vamos a hacer un ejercicio de práctico. Vamos a hacer la parte A. La parte B sale fácilmente si lo piensan un ratito. La parte A es qué volumen ocupa. Hay un cilindro que contiene un cilindro o un volumen, si no importa la forma geométrica. Pero un volumen que contiene 0,0 metros cúbicos, es el volumen, de oxígeno a una temperatura de 5 grados Celsius, que sería 278 grados Kelvin, y a una presión de 15 atmósferas. Y nos pregunta, esto está cerrado, entonces el gas está acá. Ahora, este mismo gas, el mismo gas, pero abierto en la atmósfera a 25 grados, ¿cuánto volumen ocupa? Bien, entonces lo que yo preciso saber es cuánto gas es decir, cuánta cantidad de gas tengo, el número de moles de gas. Porque si yo sé el número de moles, sé cuánto espacio va a ocupar al aire libre. Entonces, yo acá lo que tengo que utilizar es la ecuación de estado, que era esta. Y esta situación es la 1. La situación 2 es el gas liberado en el aire a temperatura 25 grados Celsius y presión en la atmósfera. Bien. Entonces, vamos a ver cuánto vale N. N se va a mantener constante. Entonces, N va a ser igual a la presión en el caso 1 por el volumen en el caso 1 sobre R. Bien. Esto es igual a 15 atmósferas, o sea, 15 por esto. Es la presión por el volumen dividido 278 por bien. Esta cuenta la pueden hacer si tienen. Ya me dio 13 moles.
¿tá? Entonces, con estas condiciones, acá adentro hay 13 moles. Yo lo que quiero saber es cuánto volumen ocupan en el aire exterior. ¿Tá? Entonces, acá voy a decir, bueno, yo quiero saber cuánto vale el volumen 2, ¿tá? El volumen que ocupan en el aire. Esto va a ser despejando de la ecuación de estado el N, que ayer recién, por R por P2 sobre la presión 2. 13 moles. Entonces, R, P, entonces, P2. ¿Tá? Y de vuelta, si ustedes hacen esta cuenta, les va a quedar que ocupa este volumen. ¿Tá? Este ejercicio era también un ejercicio simple, pero que tenían que considerar el caso inicial y el caso final. Había un gas, era la misma cantidad de partículas en ambos casos, era un gas que estaba encerrado, yo después abría el cilindro y lo expulsaba, y quería saber cuánto espacio iba a ocupar en el aire libre. Lo único que preciso saber es la cantidad de materia que tengo, porque yo al aire libre ya sé que estamos a una presión de una atmósfera, y la temperatura ambiente, de 25 grados. Entonces precisaba únicamente saber la cantidad de moles que tenía, que es lo que hallé en la parte de acá, en la parte 1. Entonces, al aire libre ocupa una mayor cantidad de espacio. Se expande, el gas se expandió. Estaba comprimido en el cilindro y se expandió. Después, en la parte B, nos preguntan si hay una persona digamos, respira a este ritmo, cuánta cantidad de tiempo dura el gas que tenemos. ¿Tá? Es una cuentita que, piénsenla, es fácil, y si lo ven en temas de unidades se van a dar cuenta. ¿Tá? Dura menos de una hora, digamos. ¿Tá? Eso míchenlo. Y, y bueno, ¿quedó alguna duda de lo que vimos hoy? Vimos dos ejercicios, sobre todo el anterior que era medio pesadito capaz, este ejercicio. Profe, yo no entendí en el último cómo pasaste la presión de las 15 atmósferas al 1,013 por ahí a las 5. Eso sí, no, me perdí un poco. Viste que es 15 atmósferas, ¿no? La unidad del sistema internacional para la presión es el pascal. ¿Tá? Es como cuando usábamos centímetros y teníamos que cambiar a metros para las unidades de distancia. Acá lo mismo, acá tenemos que cambiar a pascal. Una atmósfera es esa cantidad de pascales. ¿Sí? Esto es una atmósfera. Entonces, si yo tengo 15 atmósferas, tengo que multiplicar 15 por esto. Es lo que hice Ahí va, acá. ahí va. ¿Ah? Tenía mal el valor de cuánto era una atmósfera, entonces, porque lo tenía sin el exponente. Ah, claro. Era tipo 1,013. Claro, por eso Claro, dije, no, no entendía cómo llegaba a eso. ahí va. Sí, sí, ojo con esa conversión, porque aparte es un orden de un montón, son como 10.000. Eh, pero sí, a veces pasa. Sobre todo porque trabajando con tantos exponentes y eso. Bien. Otra consulta que tengan. Gracias, gracias. Entonces, dejamos por acá.
Después si podés alistar la clase. Sí, sí. Ahora ya mismo, ya de paso subo la manista y alisto las dos anteriores. La última que hay, ¿de cuándo es? Después de pasado, ¿no? Sí, no sé, la del martes no, Claro, todavía no. ahí va. Está impecable. Bien. Entonces ahora termino y ya la subo. Bueno, nos vemos el martes. Nos vemos.